Estamos de vuelta y conversamos ahora sobre las controvertidas declaraciones del expresidente Lagos acerca del lucro en educación con el expresidente de la FEUC y actual diputado por Santiago, Giorgio Jackson. Diputado, buenas noches. Daniel, Mónica, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo interpreta las palabras del expresidente Lagos? Porque da lugar deja un lugar, digamos, para interpretación. ¿Está pidiendo que haya lucro en las universidades pagando impuestos o se refiere a otro tipo de educación? ¿Cómo lo entiende? A ver, yo creo que habría que preguntarle a él, pero para mí la interpretación es una sola. Es legalizar el lucro en la educación en los distintos niveles porque no se hace explicitación o diferenciación alguna y que sea un negocio más y que paguen impuestos como todos los negocios. Y el hecho de que paguen impuestos no es algo distinto a los otros tipos de negocios y yo creo que habría que comentarle a don Ricardo Lagos que el Chile de los 90, el Chile que comenzó en los 2000, donde él fue presidente, es distinto al año 2016, en el cual hemos estado 10 años tratando de derrumbar la idea de que la educación, al igual como muchos otros espacios donde se delegaron al mercado y a nichos de negocio, nos hemos movilizado para que esto no ocurra y que hemos dado pasos para esa dirección. Como para que él venga ahora a decir que le gustaría que la educación fuera un espacio de negocio más que, como todos los otros negocios, pagaran impuestos. Así que yo creo que eso no va a tener buena recepción no solamente, uno podría decir, en la audiencia más joven, sino que a lo largo del país y en las distintas como rangos etarios, yo creo que es algo totalmente rechazado el lucro en la educación hoy día. Ahora, en otro ámbito, pero también que tiene que ver con la educación en su minuto, Ricardo Lagos, respecto del CAE, que también se lo mencionaron hoy día en medio de toda esta polémica, dijo que fue un error de cálculo garrafal y que si él fuera joven hoy día, estuviera estudiando, también estaría muy molesto con el CAE. ¿Usted cómo interpretó esas declaraciones? A ver, es que ya no puede decir nada que sea lo contrario porque ya hay evidencia. O sea, si uno revisa las discusiones del año 2005, cuando se discutió el CAE, uno puede revisar que los cálculos que hacía el Ministerio de Hacienda en ese entonces y la División de Educación Superior del Ministerio de Educación era que para el Estado no iba a tener mucho costo y que todos los ingresos se iban a obtener y que la gente iba a ser feliz con sus créditos y le iban a poder devolver con muy buenas tasas de retorno, pero la realidad fue toda la contraria. El Estado tiene que pagar muchos créditos, comprarlos, y por otro lado estudiantes endeudados que no les alcanza el sueldo para poder estar pagando, y muchas carreras desreguladas, lo que significó la corrupción en la CNA para obtener acreditaciones, para obtener el crédito conal del Estado, y bueno, muchas cosas que ya sabemos, así que yo creo que lo mínimo que se hubiera requerido es una autocrítica. Ahora, un error de cálculo de esas magnitudes también tiene consecuencias políticas, y eso es que todos los jóvenes que han tenido que pasar por este proceso y mucha parte de su familia tienen el recuerdo del gobierno de Ricardo Lagos como impulsor de esta política pública, que yo me acuerdo cuando me tocó el 2010, creo, presentar un libro de Ricardo Lagos, yo dije que era la peor política pública en materia educativa que había hecho la concertación, y Ricardo Lagos, me recuerdo en ese entonces, se defendió, dijo que no, que era la mejor que habían podido hacer en ese momento. En su opinión, ¿es solamente un error lo que ocurrió con el CAE o hay otro tipo de intenciones u otro tipo de intereses que también explican lo ocurrido? No, yo creo que es un error de cálculo y una poca priorización. Es una concepción ideológica de decir que la educación dependa de las familias y de su capacidad de devolverla a futuro. Es una concepción al final de Estado, de decir no nos importa tanto la educación superior comenzando el siglo XXI, no nos importa tanto la educación superior, especializada, la tecnología, la innovación, y por lo tanto se lo delegamos a que cada persona asuma una deuda con el banco. Y a mí me parece que eso es una forma que refleja un poco lo que fueron estas políticas privatizadoras, concesionadoras, que son también herencia de este progresismo muy ligado al empresariado, o como así se querían llamar. Entonces, hoy día estamos viendo consecuencias de eso. Es muy caro ahora tener que asumir esa deuda del CAE para el mismo Estado, para las arcas fiscales, porque tiene que comprar todos los años una cartera de crédito y tiene que pagar una sobrecarga para la cobranza. Y bueno, estamos viendo las consecuencias de una política que desde mi punto de vista no solo fue mal planificada o error de cálculo garrafal, sino que también tenía detrás de ella una ideología de que la educación era cada uno se rasca con sus propias uñas. Ahora, otra de las polémicas de la jornada de ayer y de hoy fue este manual sobre sexualidad de la Municipalidad de Santiago,
distrito del cual usted es diputado, y que fue criticado, entre otros, por Manuel José Osandón. El senador dijo que los adolescentes no tenían de por sí un derecho a la información sobre sexualidad, sino que estaba supeditado finalmente a los padres, a cuando ellos y cómo ellos decidieran entregar esa información, y que no le correspondía al Estado, o en este caso al municipio, meterse en esa educación. ¿Cómo toma usted esos dichos? Yo creo que es un insulto tanto a los jóvenes como sujetos de derecho, pero también a la capacidad o a la realidad, a lo que pasa en la realidad de nuestro país, que los jóvenes entre los 14 y los 18 años ya tienen en su mayoría algún nivel de relación sexual. Por lo tanto, el mantener una ignorancia, como tratar de decir, no, mira, ¿saben qué? Mejor hagámonos los locos como si es que esto no estuviera pasando y no les hablemos a los niños y jóvenes sobre el sexo, me parece que es una mirada ultraconservadora que refleja un poco los ideales de Osandón en esta materia. Pero por otro lado, en términos de los derechos de los jóvenes y los niños, hay una tensión, y esto ha sido bien histórico, la discusión que se dio hace un siglo atrás, que fue la discusión sobre la ley de instrucción primaria, que obligaba a que los niños fueran a la escuela, tenía esa misma tensión. ¿Por qué el niño va a tener que ir a la escuela si yo como padre no quiero que vaya? Bueno, así hemos ido progresando, diciendo que los niños tienen derechos que incluso los padres no pueden restringirle, y esos son, por ejemplo, el derecho a la educación y a la información. Y en este caso, frente a una materia de exploración del cuerpo, de las hormonas, de las sensaciones y de los impulsos que van teniendo, yo creo que es un deber del Estado el que los chiquillos estén informados, las chiquillas estén informadas. Yo aprendí hartas cosas hojeando algunas páginas del libro que nunca me hubiera imaginado, y es tan interesante, está bueno saberlo. Y después cada joven tendrá el tino, o lo podrán conversar con los papás podrán añadir información, podrán añadirle una discusión valórica a los hechos concretos que están explicitados en este libro. A mí me parece una buena iniciativa, y creo que es bueno que hablemos los temas sin tanto tabú, sobre todo en materia sexual, que tenemos tasas de embarazo adolescentes súper altas y que tenemos pocas medidas del Estado para poder enfrentar eso. Hay algunos que han criticado el contenido del libro, que dicen que es demasiado explícito, que entrega demasiados detalles innecesarios, o que incluso hay algunos errores, como por ejemplo cuando se dice en una de las preguntas si una niña de 6 años en una relación sexual puede quedar embarazada, siendo que evidentemente en el caso de una niña de 6 años es una violación, no es una relación sexual. ¿Le pareció que hay cosas que deberían cambiarse en ese manual? Yo creo que voy a citar a alguien que no me cae muy bien, pero voy a citar a José Piñera, que dijo todo es perfectible, ¿no? Y yo creo que en este caso, obviamente que la iteración hará que la versión 2.0 sea mejor, pero en este caso el objetivo de fondo yo creo que no debería ser cuestionado. A diferencia que yo creo que el objetivo, con respecto a la persona que cité de la AFP, sí debería ser cuestionado, pero en este caso, con respecto a la educación sexual, a mí me parece que está bien que sea lo más explícito y pedagógico que sea posible, porque si no los cabros lo que van a hacer es lo van a aprender en Google, lo van a aprender en Internet. No hay que pensar que por el hecho de que el Estado no tenga una política para poder informar de manera educativa, pedagógica, ellos no van a tener la información, la van a tener por otros lados, van a ser rumores, van a ser fuentes no confirmadas y va a ser peor información. Si es que hay algo que tenga una precisión que hacerse, pucha, para la próxima, porque ahora fueron ejemplares acotados, para la próxima y ojalá la versión digital puedan hacer esas correcciones. Pero hay un espíritu súper conservador de personas que no quieren que a los chiquillos se les enseñe. Y yo creo que eso está súper mal entendido. Y la peor aberración es cuando Osandón, desde mi punto de vista, dice que los padres tienen el derecho a poder censurar esa información a los hijos. Y yo creo que ahí se equivoca profundamente la discusión y esta dialéctica, esta pugna entre cuáles son el conocimiento a través de la educación que la sociedad dice que debiese ser obligatorio versus la tuición que tiene un padre sobre su hijo, ya está más o menos resuelta, y los padres no pueden restringir ese acceso a la información, pueden guiarlo, pueden controvertirlo si es que quieren, si es que no creen que es la opinión correcta, pero censurarlo por ningún motivo. Diputado, en otro ámbito completamente distinto, en los últimos días, Fernando Atria, desde el Partido Socialista, manifestó su disposición a asumir una candidatura presidencial. Quiero saber qué le parece esta candidatura, si cree que con él podrían tener puntos en común, puntos de acuerdo, si le parece una figura interesante. No escuché. Le repito, ¿Quién? Es que no escuché. ¿Me escucha ahora sí? El nombre del que no te escuché. Fernando Atria. Fernando Atria postuló la idea de postularse a una eventual candidatura presidencial desde el Partido Socialista y dijo además que, bueno, y la pregunta es si usted cree que tendrían algunos puntos en común. ¿Qué le parece esta figura como una posible figura presidencial?
A ver, yo leo bastante los textos de Fernando Atria, admiro bastante su capacidad intelectual, su capacidad analítica, es alguien que yo creo que a todas luces podemos considerar como brillante. Ahora, hay que ver cuál es el marco en el cual está trabajando, y a mí me encantaría que muchas de las ideas que él promueve, mucha de la capacidad que tiene para hacer simples problemas que son complejos, permearan dentro de la nueva mayoría. Solo que yo no le veo mucho futuro a las ideas que él promueve al interior de una coalición que en temas mucho más básicos no ha llegado a consenso. Así que la verdad es que al interior de la nueva mayoría yo veo difícil que Fernando Atria, con quien yo comulgo en varias de sus ideas, pueda tener un espacio de adhesión para llegar a convertirse en una opción presidencial, pero nosotros conversamos harto con él y yo espero que él pueda seguir promoviendo sus ideas, y creo que al debate, incluso al interior de la nueva mayoría, le haría bien a una persona que tenga ideas tan claras como las que tiene Fernando. Y si saliera de la nueva mayoría Fernando Atria, ¿sería una opción como candidato presidencial para el Frente Amplio? No tengo idea, eso habría que preguntárselo a él. A mí me encantaría en cualquier espacio de trabajo tenerlo a él como un consejero que siempre le ponga claridad a las ideas. Yo leo los comentarios que hace con respecto a los proyectos de ley, he leído varios de sus libros y a mí me parece que aporta mucha claridad, así que no sé muy bien cuáles son los desafíos que él quiere desarrollar en términos estratégicos para la política del país. Me encantaría conversarlo con él, pero por varias veces que se le ha preguntado, él ha dicho que quiere trabajar al interior del Partido Socialista y no desde fuera, y yo se lo respeto. Diputado, ¿y en las municipales por quién va a votar en Santiago? La verdad es que cometí un trámite, fui a hacer un trámite a la comuna de Providencia sin darme cuenta, cambié mi carnet de manejar y estoy inscrito en Providencia, así que voy a votar por la alcaldesa Errázuriz. ¿Pero cómo sin darse cuenta? Porque no me acordaba que... No, porque fue hace tiempo, fue el 2014 y ahora me apareció en el padrón que yo votaba en Providencia. De hecho, a varias gente le ha aparecido ese... ¿Tuvo tiempo para cambiarse diputado en todo caso? Más encima cuando es diputado por Santiago, ¿tuvo tiempo para cambiarse? Sí, pues, pero me enteré después y la verdad es que acá no hubo mucha... de verdad no fue algo planificado. Me di cuenta cuando me llegó la carta, ya había pasado el plazo anterior, no estoy viviendo donde vivía antes, ahora vivo al lado de Bellas Artes, así que no tuve ninguna manera de informarme, pero voy a votar obviamente por los candidatos de la lista acá en materia de concejales y por la alcaldesa Errázuriz para su reelección. Ya, en Providencia es bastante más fácil porque ustedes tienen una candidata, pero si hubiera tenido que votar en Santiago, ¿qué hubiera hecho? Que es el distrito al que usted representa en la Cámara. ¿O a quién llama a votar? ¿Por quién llama a votar? Caso, nosotros estamos llamando a votar por la lista acá, en todo Chile, y obviamente que en lista en alcaldes en Santiago nosotros no hemos hecho un llamado explícito, estamos haciendo un llamado a que los votantes se informen, a que puedan exigirle a los distintos candidatos y que, bueno, voten ojalá programáticamente y a conciencia. Diputado, usted tiene claro que muchos van a sacar la conclusión de que está evadiendo un problema con esto de aparecer cambiado de comuna, de aparecer en Providencia, donde ustedes sí tienen un candidato, y no en Santiago, donde Revolución Democrática no levantó un candidato y por donde usted es diputado. Es que yo el año 2014 vivía acá en Salvador y la verdad es que, te lo digo bien en serio, yo hice un trámite de cambiar el carnet y recién me enteré hace menos de un mes que votaba acá en Providencia. Y para ser bien honesto, si esto no es algo que haya que esconder, no tenía resuelto lo que iba a hacer en Santiago. Ahora, obviamente, en Providencia sí lo tengo resuelto, pero en Santiago estamos haciendo un llamado bien abierto a que se informen sobre las distintas materias de gestión municipal, a que voten ojalá por los candidatos y candidatas de la lista acá, concejales, y que asistan a votar. Sí, yo creo que lo más importante es que si es que no hay candidatos que lo representen, que vayan a votar y lo manifiesten en la urna. Pero como líder político usted tiene una opinión, entonces si usted fuera y tuviera la posibilidad de votar en Santiago, la pregunta es súper concreta, esperemos que no la evada, ¿por quién votaría en Santiago como candidato o candidata a alcalde? Tengo plena conciencia de que soy un actor político y respeto las decisiones que toma mi partido. Mi partido tomó la opción de no llevar candidato en Santiago y no tener candidato. Y yo, por más preferencias personales que tenga, la idea de hacer un colectivo es que uno pueda respetar. Y mi opción podría condicionar la opción de todo el resto de los militantes y por lo mismo mi opción es respetar, por sobre mi interés individual, el interés colectivo que es no tener candidato. Diputado Giorgio Jackson, gracias por habernos acompañado esta noche en CNN Prime. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes.